Se ve, ¿no ve? Perfecto, mil gracias. Ya, entonces vamos a ver fallas típicas en pavimentos rígidos, ¿no? Se ha tratado de hacer una guía técnica para la identificación, análisis y prevención de deterioros, principalmente en la losa de concreto, con aplicaciones y algo de ejemplos en el contexto boliviano, ¿no? Índice de contenidos, primero clasificación, ¿no? Definición de fallas, impactos en la funcionalidad y agrupación en categorías estructurales, funcionales y de durabilidad. Causas principales, diseño insuficiente, materiales deficientes, construcción deficiente, drenaje, sobrecargas y factores ambientales. Tipología de fallas, fisuras, fracturas, deformaciones, deterioros superficiales, fallas en juntas y pérdidas de soporte. Mantenimiento y conclusiones, ¿no? Relación entre las fallas, el mantenimiento preventivo, tabla resumen y recomendaciones finales. Entonces vamos a empezar a ver, ¿no? ¿Qué es una falla en el pavimento rígido? Las fallas en los pavimentos rígidos son deterioros o daños que afectan la capacidad estructural y funcional de las losas de concreto. Su origen es multifactorial, ¿no? Errores de diseño, deficiencias constructivas, problemas en los materiales, condiciones ambientales adversas, drenaje inadecuado o la acción repentina de las cargas de tránsito, ¿no? Una falla no solo disminuye la comodidad y la seguridad del usuario, sino que también incrementa los costos de mantenimiento y reduce la vida útil del pavimento. Comprender los mecanismos es fundamental para la prevención y la evaluación, ¿no? Clasificación general de las fallas, ¿no? Tenemos las fallas estructurales que afectan la capacidad resistente del pavimento, comprometen la integridad de la losa y su capacidad para soportar las cargas de tránsito sin deformarse. Fallas funcionales disminuyen la calidad de rodadura y la seguridad vial. El pavimento puede mantener su estructura, pero ya no ofrece un servicio adecuado para el usuario, ¿no? Y fallas de durabilidad producen deterioro progresivo del concreto por acciones físicas, químicas o ambientales, ¿no? Incluyen reacciones químicas, ciclos de hielo, deshielo y abrasión. Consecuencias técnicas. Reducción de la rigidez de la losa, pérdida de transferencia de carga en juntas, aumento de deflexiones bajo carga y el ingreso de agua y erosión de la base, ¿no? Aceleración del proceso de deterioro. Consecuencias económicas y sociales, ¿no? Incremento exponencial del costo de reparación si no se interviene a tiempo, aumento del consumo de combustible vehicular, mayor desgaste de los vehículos, riesgo de accidentes de tránsito, interrupción de la circulación en vías estratégicas. En Bolivia, la rehabilitación tardía de pavimentos rígidos puede costar hasta 5 veces más que la intervención preventiva y oportuna. Las fallas generalmente no obedecen a una única causa, sino a la interacción de múltiples factores que se potencian mutuamente a lo largo del tiempo, ¿no? Causa uno, diseños insuficientes, ¿no? Parámetros críticos del diseño. Un espesor de losa menor al requerido provoca elevadas tensiones de flexión, agrietamiento prematuro, fatiga acelerada y el diseño debe considerar primero estimación correcta del tránsito, ¿no? Los ESALs. Hemos visto en el ejemplo uno, ¿no? Y muchos han llegado a las conclusiones correctas, ¿no? Que
del práctico uno, ¿no? Que es más sano proyectar con tasas individuales, ¿no? Módulo de reacción de la subrasante o K. Lo ve aquí, habíamos visto que trabajan con promedios anuales y todo eso, ¿no? Resistencia a la flexión del concreto. Si vas a controlar con compresión, nunca vas a poder conocer si estás bien en este parámetro, ¿no? Nivel de confiabilidad de diseño. Aplicando lo que dice la esto estamos bien, ¿no? Y condiciones de drenaje, ¿no? Errores comunes en Bolivia. Los proyectos viales bolivianos se han identificado casos donde el espesor de la losa fue calculado con valores de K subestimados para suelos expansivos del altiplano, derivando en fisuras prematuras a los 2, 3 años de servicio, ¿no? Esto ha sido en el Oruro Toledo. ASTO 93, método más utilizado en Bolivia, y el método de la PSA para una verificación estructural. Causa 2, materiales deficientes. Las propiedades del concreto influyen directamente en la aparición de fallas. Un concreto mal dosificado o elaborado con materiales de baja calidad compromete toda la vida útil del pavimento, ¿no? Entonces, entre estas fallas tenemos alta relación agua-cemento. Una relación agua-cemento elevada reduce la resistencia y aumenta la porosidad, facilitando la entrada de agua y de agentes negativos, ¿no? Agregados de mala calidad. Agregados con exceso de finos, materiales orgánicos o reactivos álcali-sílice aceleran el deterioro del concreto, ¿no? Cemento inadecuado. El uso de cementos con alto contenido de álcali puede provocar la reacción álcali-agregado, o RAA, ¿no? Reacción álcali-agregado, especialmente crítico en ciertos lugares de Bolivia. En Potosí hemos tenido este tipo de problemas, ¿no? Baja resistencia a la flexión. El módulo de rotura insuficiente genera fisuras prematuras bajo las cargas de tránsito pesado, ¿no? Insistimos, ¿no? Que es muy importante controlar con el ensayo de flexión. Causa número 3, construcción deficiente, ¿no? Subrasante y base, compactación insuficiente de la subrasante o mala nivelación de la base, ¿no? Generan asentamientos diferenciales y pérdida de apoyo. Pasadores y juntas. La colocación incorrecta de pasadores y la ejecución deficiente de juntas son causas directas de escalonamiento y de fisuración prematura, ¿no? Curado y vibrado. Un curado deficiente o un vibrado insuficiente o excesivo comprometen la hidratación del cemento y la resistencia final del concreto, ¿no? Causa 4, problemas de drenaje. El agua es el principal enemigo del pavimento, ¿no? Es lo que más afecta la durabilidad. El drenaje deficiente es una de las causas más críticas de deterioro. El agua que penetra por las juntas y fisuras desencadena una cadena de deterioros, ¿no? Tenemos primero ingreso de agua, penetración por juntas y fisuras. Saturación, humedece y pérdida de firmeza, ¿no? Bombeo de finos, material fino escupido por al paso de las cargas, ¿no? Y pérdida de soporte, asentamiento y fractura del pavimento. En el contexto boliviano, las lluvias más intensas del periodo noviembre-marzo generan acumulación de agua bajo las losas, especialmente en rutas como la carretera La Paz Oruro y tramos de la red vial fundamental, donde se han reportado casos severos de bombeo y erosión de la base. En la autopista La Paz-El Alto, antes de su reconstrucción, este era un problema tremendo. Había demasiada erosión, ¿no? Entonces aquí tenemos erosión de base granular, asentamientos diferenciales, vacío bajo las losas y fractura acelerada de las losas. Causa 5, sobrecarga vehicular. Los vehículos con cargas superiores a las previstas en el diseño generan esfuerzos que superan los límites de fatiga del concreto. En Bolivia, el sobrepeso vehicular es un problema endémico en corredores de carga como la ruta Oruro-Pisiga, ¿no? Y el corredor Santa Cruz-Puerto Suárez. Sobrepeso frecuente, 40%, ¿no? Porcentaje estimado de camiones que circulan con exceso de carga en las rutas bolivianas. 8 veces más daño por eje, ¿no? Un eje de 18 toneladas produce
un daño equivalente a 8 veces a un eje de 13 toneladas, ¿no? 30% de reducción de vida útil, reducción estimada de la vida útil del pavimento ante sobrecargas reiteradas no previstas. Habría que instalar balanzas y todo eso, ¿no? Empezar a controlar. Causa número 6, factores ambientales. Bolivia presenta una diversidad climática extrema que condiciona significativamente el comportamiento del pavimento rígido, desde el altiplano con heladas nocturnas hasta los valles tropicales con alta humedad. Gradientes térmicos. Diferencia de temperaturas entre la cara superior e inferior de la losa generando alabeo o curling, ¿no? Tensiones internas que favorecen a la fisuración. Ciclos de hielo de cielo. En el altiplano boliviano, sobre 3.500 metros sobre el nivel del mar, las variaciones térmicas diarias pueden provocar expansión y contracción cíclica en el concreto. En el tramo que estaba de Lancarar y Huachacaya, en las noches llegaba a menos 30 y en la mañanita llegaba a 20, 25, a mediodía, perdón, a las 2 de la tarde, 20, 25, ¿no? Son extremos, ¿no? Y te pasa un viento súper fuerte, ¿no? Humedad y retracción. Las variaciones de humedad entre la parte superior e inferior de la losa producen warping, ¿no? O el alabeo por humedad y deformaciones permanentes. Expansión térmica. Las altas temperaturas en zonas tropicales como Beni y Santa Cruz pueden provocar blow-up en las juntas obstruidas sin espacio de dilatación. Fisuras y fracturas. Las fisuras son las fallas más frecuentes en el pavimento rígido. Su morfología, orientación y extensión permiten identificar el mecanismo que las ha originado, ¿no? Fisuras transversales. Descripción y principales causas, ¿no? Son grietas aproximadamente perpendiculares al eje de la carretera. Constituyen una de las fallas más frecuentes y pueden evolucionar hacia la fractura total de la losa. Pueden producirse por retracción del concreto durante el fraguado, contracción térmica en épocas frías, espaciamiento excesivo entre juntas de contracción, corte tardío de las juntas aserradas y sobrecarga vehicular y fatiga, ¿no? Consecuencias y prevención. Si no se sellan oportunamente, las fisuras transversales permiten el ingreso de agua y materiales incompresibles, acelerando el deterioro, ¿no? Esto nos da pérdida de transferencia de carga, bombeo de finos y fractura completa de la losa. Prevención, juntas correctamente espaciadas, 20, 25 veces el espesor de la losa, corte oportuno entre las 6 y las 12 horas post vaciado y un curado eficiente con membrana y agua, ¿no? Fisuras longitudinales. Son grietas paralelas al eje del pavimento. Suelen originarse en la zona central de la calzada o en la junta longitudinal entre carriles. Su presencia indica problemas de retracción, mal ubicación de las barras de amarre o asentamientos diferenciales del suelo y del apoyo, ¿no? Causas principales: retracción diferencial, barras de amarre mal posicionadas, asentamientos del suelo de fundación y ejecución deficiente de las juntas longitudinales. Consecuencias: separación entre carriles, infiltración de agua hacia la base, deterioro progresivo y luego de riesgo de desestabilización lateral de la losa. Fisuras diagonales. Características: se desarrollan formando un ángulo oblicuo, ¿no? O la ruptura de esquina. Respecto a los bordes de la losa, generalmente aparecen cerca del centro o en las esquinas. Indican una distribución compleja de esfuerzos que supera la resistencia del concreto. Causas: cargas excesivas en zonas puntuales, tensiones combinadas térmica más tránsito, mala distribución de esfuerzos y asentamientos diferenciales del suelo. Ejemplo. En la doble vía La Paz del Alto, tramos con suelos expansivos han presentado fisuras diagonales asociadas a asentamientos diferenciales del suelo de fundación, ¿ya? Agravados por la infiltración de aguas de riesgo provenientes de zonas agrícolas adyacentes, ¿no? Las fisuras diagonales son indicadores tempranos de problemas en la subrasante que deben investigarse con deflectometría. Fisuras por retracción plástica. Ocurren pocas horas después del vaciado,
cuando la evaporación superficial del agua supera la velocidad de exudación del concreto. Son superficiales, pero permiten el posterior ingreso del agua y de agentes agresivos, ¿no? Factores desencadenantes: viento intenso, alta temperatura ambiente, baja humedad relativa y un curado tardío o ausente. En Bolivia, el altiplano boliviano combina vientos fuertes, baja presión atmosférica, baja humedad relativa, creando condiciones ideales para la retracción plástica si no se aplica el curado de inmediato, ¿no? Prevención: aplicación de la membrana de curado inmediatamente tras el acabado superficial, ¿no? Uso de retardadores de evaporación en condiciones críticas. Fisuras por retracción de secado. Mecanismo de desarrollo: se desarrollan durante los primeros meses de vida del concreto, del pavimento. A medida que el concreto pierde humedad hacia el ambiente, se produce una reducción volumétrica que genera tensiones internas de tracción. Cuando estas tensiones superan la resistencia del concreto, aparecen las grietas. A diferencia de las fisuras plásticas, estas se desarrollan más lentamente y pueden alcanzar mayor profundidad, ¿no? Factores agravantes: alta relación agua-cemento en la mezcla, uso de áridos con alto coeficiente de absorción, curado insuficiente en las primeras semanas, ambientes secos y ventosos, frecuentemente en el altiplano, ¿no? Y losas de gran longitud sin juntas intermedias. Medida preventiva clave: reducir la relación agua-cemento y prolongar el curado húmedo al menos 7 días en climas templados y hasta 14 días en áridos. Fisuras por fatiga son el resultado de millones de repeticiones de carga, de carga vehicular, de paso de ejes, ¿no? Cada paso del vehículo genera una pequeña deformación en la losa. Con el tiempo se acumulan daños a nivel microscópico hasta producir la fractura visible, ¿no? Entonces tenemos carga repetida, microfisuras, propagación y fractura. La fatiga es una de las principales fallas estructurales del pavimento rígido. El diseño por fatiga, método ESO 93 o mecanicista, busca garantizar que el número de repeticiones admisibles supere los ejes equivalentes esperados durante la vida de diseño. Ayer, anteayer, creo, hemos visto, ¿no?, cómo se hace la verificación con el tema de la ley de Miner, ¿no?, ve? Con el 0,45 de la resistencia a fricción. Rotura de esquina o corner break. Descripción: consiste en una grieta que, que une dos juntas consecutivas formando un triángulo en la esquina de la losa. Esta es una de las fallas más comunes visualmente identificables en pavimentos rígidos deteriorados, ¿no? Causas: falta de soporte bajo la esquina de la losa, cargas vehiculares concentradas en el borde, pérdida de transferencia de carga en las juntas y bombeo previo que generó los vacíos, ¿no? Consecuencias: desprendimiento progresivo y fragmentación triangular, ingreso acelerado de agua bajo la losa y deterioro en cascada hacia las losas adyacentes, ¿no? Ejemplo boliviano: en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, en la ruta F4, tramos con base erodable han presentado roturas de esquina múltiples, especialmente en zonas de curva, donde los vehículos pesados aumentan la carga lateral, ¿no? Una rotura de esquina detectada a tiempo puede repararse con resina epoxi y reconstrucción parcial. Si se ignora, requiere el reemplazo total de la losa. Identificación visual de la rotura de esquina. La geometría triangular de la rotura de esquina la hace identificable fácilmente, ¿no?, en inspección visual. La esquina permanece in situ con reparación y sello, ¿no? Ah, no, perdón. El vértice del triángulo apunta hacia el interior de la losa, mientras que sus lados se desarrollan a lo largo de las puntas transversales y longitudinales, ¿no? Severidad baja: la grieta fina sin desplazamiento vertical, la esquina permanece in situ, reparación, el sellado de la grieta. Severidad media: grieta abierta con leve escalonamiento, inicio de bombeo, reparación, reconstrucción parcial con anclaje, ¿no?
Severidad alta, fragmento desplazado o perdido, vacío bajo la losa, reparación, reemplazo total de losa, ¿no? Y saneamiento de la base. Fallas en juntas. Las juntas son los elementos más vulnerables del pavimento rígido. Su correcto diseño, ejecución y mantenimiento determinan en gran medida la durabilidad de la calzada. Desportillamientos o spalling, ¿no? Descripción consiste en el rompimiento del borde del concreto alrededor de las juntas o fisuras, generando fragmentos sueltos de material que quedan depositados sobre la calzada o en la misma junta, ¿no? Causas, juntas mal selladas que permiten la entrada de agua, infiltración de agua seguida de congelamiento, impacto repetido del tránsito en los bordes, mala calidad del concreto en la zona de la junta y materiales incompresibles atrapados en la junta. Consecuencias y reparación. Pérdida de transferencia de carga entre las losas, incomodidad al conducir y riesgo de daño a vehículos, ingreso acelerado de aguas hacia la base. Método de reparación. Se debe realizar un saneado en U alrededor de la zona dañada. Aplicar imprimación epoxi y rellenar con mortero de alta resistencia o concreto de reparación, ¿no? Finalmente se instala nuevo sellante. Bombeo o pumping. El bombeo es la expulsión de agua mezclada con finos de la base a través de las juntas o fisuras bajo la acción del tránsito. Es un sinónimo claro de que existe agua libre bajo la losa y que la base está siendo erosionada, ¿no? Entrada, entonces produce la entrada, la saturación, la compresión que genera la expulsión, ¿no? El bombeo es especialmente destructivo porque genera un ciclo de autoalimentado de expulsión de finos y crea vacíos que aumentan las deflexiones, lo que intensifica el bombeo y acelera la pérdida de soporte, ¿no? Escalonamiento o faulting. ¿Qué es el escalonamiento? Consiste en una diferencia de nivel vertical entre dos losas consecutivas medida en la junta transversal. Incluso diferencias de pocos milímetros son detectables por los conductores como impactos bruscos. Umbral de intervención. Diferencias mayores a 3 milímetros requieren atención por encima de 6 milímetros, se considera falla funcional grave, ¿no? Causas y consecuencias. Bombeo previo y erosión de la base junto a la losa. Pérdida de eficiencia de los pasadores y asentamientos diferenciales del suelo. Consecuencia, golpes bruscos al circular o impacto dinámico, incremento de las cargas de impacto sobre la losa, aceleración del deterioro de la losa adyacente y aumento del IRI. Reparación, se puede hacer un fresado con diamante, ¿no? O un rectificado con diamante para diferencias menores, ¿no? Para diferencias mayores, sustitución de la losa. Sellos deteriorados y pérdida de transferencia de carga. Sellos deteriorados, ¿no? Cuando el sellador de una junta envejece, se fractura o se desprende. Permite la entrada de agua y materiales incompresibles, ¿no? Como piedras, arenas, generando presiones internas que desportillan los bordes. El sellado debe renovarse cada 5 o 8 años. Pérdida de transferencia de carga. Cuando los pasadores dejan de funcionar por corrosión, mala alineación o rotura, la losa que recibe la carga no puede transferirla eficientemente al adyacente. Esto aumenta las deflexiones, el escalonamiento y las tensiones en los bordes de la junta. Levantamiento de las losas o blow up, ¿no? Es una elevación brusca y localizada del pavimento, generalmente en las juntas transversales. Ocurre cuando la expansión térmica de las losas no encuentra espacio para desarrollarse debido a las juntas obstruidas o selladas incorrectamente, ¿no? Condiciones de riesgo, altas temperaturas, mayores a 35 grados centígrados, juntas sin espacio de dilatación y materiales incompresibles acumulados en la junta, ¿no? En Bolivia, más frecuente en zonas bajas tropicales, Beni y Santa Cruz, durante la temporada seca, con picos térmicos elevados, ¿no? Prevención,
Diseño correcto de juntas de dilatación, limpieza periódica y sellado flexible que permita el movimiento longitudinal. Deformaciones del pavimento. La deformación en el pavimento rígido compromete la uniformidad de la superficie y genera tensiones internas que favorecen la fisuración y el deterioro estructural. Alabeo térmico o curling, ¿no? Mecanismo, la losa de concreto experimenta un gradiente de temperatura vertical. La cara superior se calienta o se enfría más rápidamente que la inferior. Esta diferencia genera tensiones internas que intentan curvar la losa. Día, la superficial es mayor que la inferior. La losa tiende a curvarse hacia abajo, ¿no? Extremos elevados. Noche, la superficie con temperatura menor que la parte inferior. La losa se curva hacia arriba, extremos hacia abajo. Las juntas y pasadores restringen este movimiento, generando tensiones adicionales que se suman a las del tránsito, ¿no? Impacto en Bolivia. En el altiplano boliviano, la amplitud térmica diaria puede superar los 25 grados, día muy cálido y noche helada, ¿no? Lo que somete al pavimento a ciclos de curling muy pronunciados, ¿no? Significativamente más intensos que en climas templados. El curling combinado con cargas de tránsito en los extremos elevados de la losa puede generar tensiones de tracción en la zona inferior, iniciando fisuras transversales, ¿no? Confirma lo que habíamos visto en el ejercicio que hemos hecho, ¿no? Alabeo por humedad y warping. Similar al alabeo térmico, el warping es provocado por diferencias de humedad entre la parte superior e inferior de la losa. La cara superior expuesta al ambiente pierde humedad más rápidamente, lo que genera una contracción diferencial y la curvatura permanente de la losa. Diferencia con el curling. El warping tiende a generar deformaciones permanentes porque la pérdida de humedad es irreversible en condiciones normales, mientras que el curling es cíclico con los cambios de temperatura. Consecuencias prácticas. Una losa con warping pronunciado apoya solo en su zona central, quedando los bordes y esquinas en voladizo. Esto incrementa las tensiones bajo carga vehicular y favorece la rotura de esquinas y de escalonamiento, ¿no? Medidas preventivas. Curado prolongado y uniforme, uso de fibras de refuerzo y la correcta relación agua-cemento reduce la magnitud del warping desde las primeras edades del concreto, ¿no? Asentamientos de losas. Ocurre cuando una parte de la losa desciende respecto a su posición original debido a la pérdida de apoyo del suelo de fundación. A diferencia del escalonamiento entre losas, aquí el descenso puede afectar toda la losa o una sola zona de ella, ¿no? Consolidación del suelo. Suelos cohesivos o arcillas bajo cargas estáticas y dinámicas prolongadas se consolidan progresivamente, especialmente si están saturados. Erosión y lavado de la base. El bombeo y la infiltración de agua lavan los finos de la base, creando vacíos que producen el asentamiento súbito de la losa. Fallas por erosión de la base, ¿no? Mecanismo de erosión. El agua penetra bajo las losas, impulsada por el tránsito, transporta las partículas finas de la base granular hacia el exterior o a través de las juntas por bombeo, ¿no? Este proceso crea vacíos progresivos bajo la losa, ¿no? Vacíos bajo la losa generan pérdida de apoyo. Losa en voladizo genera deflexiones elevadas. Flexiones elevadas, fractura de la losa por flexión, ¿no? Materiales susceptibles. Las bases granulares sin tratamiento son más susceptibles a la erosión. En Bolivia se ha observado este problema en rutas con bases de material de río gradado, especialmente en la región de los Yungas y en zonas de alta precipitación. Soluciones. Bases estabilizadas con calcemento, capas de su base drenante, inyección de lechada cementada bajo las losas o grouting y mejora del sistema de drenaje longitudinal y transversal. Deterioros superficiales. Los deterioros superficiales afectan principalmente
La funcionalidad del pavimento, textura, rugosidad, seguridad al deslizamiento y apariencia. Si no se tratan, pueden evolucionar hacia fallas estructurales, ¿no? Pulimento de agregados. Descripción. Con el tránsito intenso y sostenido, los agregados expuestos en la superficie del concreto pierden progresivamente su rugosidad, adquiriendo una textura más lisa y brillante. Esto reduce significativamente la fricción entre neumático y pavimento. Medición se cuantifica mediante el coeficiente de resistencia al deslizamiento o CRD con el ensayo del péndulo de fricción, ¿no? Un coeficiente de resistencia al deslizamiento de 0,45 indica una superficie peligrosa. Riesgos viales, pavimento mojado, ¿no? El riesgo de aquapaling aumenta drásticamente con agregados pulidos, ¿no? Frenado. La distancia de frenado puede duplicarse respecto a la superficie con textura adecuada. Solución, el ranurado o grooving, ¿no? Longitudinal o transversal para restituir la macrotextura o overlay de concreto delgado con nuevos agregados, ¿no? Overlay es sobre carpeta. Desgaste superficial por abrasión es la pérdida gradual de material de la superficie de concreto por la acción abrasiva del tránsito. A diferencia del pulimento que afecta solo la rugosidad, la abrasión implica una reducción real del espesor de la losa en la zona superficial, ¿no? Causas, tránsito intenso vehicular pesado, agregados débiles o de baja dureza, mala dosificación del concreto y curado deficiente que deja una capa superficial porosa. Efecto en Bolivia. En zonas mineras como Oruro, Potosí, los camiones con neumáticos de cadena cargados con minerales generan abrasión acelerada, especialmente en intersecciones y zonas de frenado, ¿no? Están prohibidos de circular en pavimentos, ¿no? Prevención. Uso de áridos duros, cuarcita, balasto, relación agua-cemento menor a 0,45 y curado deficiente garantizan una superficie más resistente a la abrasión. Desintegración superficial o scaling, ¿no? Descripción. Consiste en el desprendimiento de pequeñas capas superficiales de concreto, exponiendo los agregados finos y gruesos. La superficie adquiere un aspecto rugoso y irregular, con superficies de desprendimiento de 3 a 10 milímetros, ¿no? Esto es bien común, bien, bien, bien común en Santa Cruz. Severidad del scaling, ¿ya? Leve, la profundidad es menos de 5 milímetros, ¿no? 3 milímetros, ¿no? Moderado con 6 milímetros, severo estamos con 10 milímetros y muy severo 20 milímetros, ¿no? La profundidad del scaling determina la urgencia de la intervención y el método de reparación más adecuado, ¿no? Grietas en mapa o craquelado. Son pequeñas grietas que forman una red de polígonos irregulares sobre la superficie del concreto, similar a un mapa topográfico o a la piel seca, ¿no? Generalmente son superficiales, pero indican un deterioro generalizado de la capa de concreto. Causas principales: retracción superficial por curado deficiente, exceso de agua en el mezclado, de agua en la mezcla superficial, mala terminación o acabado en frío, y en casos avanzados, reacción álcali agregado, ¿no? Diagnóstico diferencial. Si el craquelado está acompañado de expansión visible y gel silicio blanquecino en las grietas, se debe sospechar de la relación álcali agregado, ¿no? Requiere análisis petrográfico del concreto para su confirmación. Reparación. Aplicar sellantes penetrantes en capas delgadas del concreto, overlays, creando un craquelado superficial. Si existe relación álcali agregado activa,
La reparación es más compleja y puede requerir reemplazo de losas. Fallas químicas o de durabilidad. Las fallas de durabilidad son el resultado de reacciones físicas, químicas o ambientales que degradan progresivamente la estructura interna del concreto, comprometiendo su vida útil en largo plazo, ¿no? Reacción álcali-agregado. Mecanismo químico, ¿no? Es una reacción entre los álcalis del cemento, ¿no? El Na2O o el K2O y ciertos minerales silicios reactivos presentes en los agregados, ópalo, calcedonia, vidrio volcánico. El producto de la relación es un gel que absorbe agua y expande, ¿no? ¿Qué generan? Expansión interna del concreto, fisuración en mapa, es característico, pérdida progresiva de resistencia, ¿no? En casos avanzados, desintegración completa. Riesgos en Bolivia. Bolivia posee importantes yacimientos de origen volcánico y metamórfico, ¿no? Cuyos agregados pueden ser reactivos en las regiones de La Paz, Oruro, Cochabamba y también Potosí. La presencia de humedad necesaria para que la reacción progrese está garantizada en la mayoría de los climas bolivianos, ¿no? Antes de usar agregados en pavimentos, se debe realizar el ensayo de reactividad potencial, la STMC 1260 o 1293. Esto es especialmente crítico en Bolivia, ¿no? Uso de cementos bajos en álcalis, menores al 0,06 de Na2 o equivalente, ¿no? Pusulanas y ceniza volante. Corrosión del acero de refuerzo. Sí, dime, Cristian. Una pregunta, ingeniero. En Santa Cruz no se tiene registros de estructuras que hayan sido causadas por esa reacción alcalía agregado. No, no. Lo que pasa es que de Santa Cruz, como habíamos comentado ayer, las fuentes de agregados están bien identificadas y bien estudiadas, ¿no? Habíamos comentado que de La Guardia hacia Comarapa, en lugares como El Torno, hay varias fuentes, ¿no? En lugares, Abapó, ¿no ven? Abapó también se extraen agregados que se llaman San Ramón, y la mayoría se traen de Ichilo o de Yapacaní, ¿no ven? Toditas estas fuentes están bien estudiadas y bien identificadas, ¿no? Entonces aquí prácticamente no hay, ¿no? En Potosí, donde sí hay, lo que pasa es que la geología por aquí es más o menos uniforme, ¿no? En Potosí, por el tema de la cordillera y ramas anexas, se tiene cambios geológicos bruscos, ¿no? De un sector a otro. Entonces los mismos materiales ya no tienen las mismas propiedades. Y ahí sí, en Potosí, prácticamente en Potosí es el único lugar donde he visto este problema, ¿no? Del álcali agregado. De Ajá, más Potosí que a todo Oruro. también de dónde proviene el agregado, ¿no? Correcto, correcto, correcto. ¿No ve? Y en Santa Cruz está bien definido de dónde proviene. Ah, ya, ya, ok, listo. Muchas gracias, ingeniero. De nada. Corrosión del acero de refuerzo. Cuando existe acero, barras de amarre en juntas longitudinales o pasadores en juntas transversales, la entrada de agua y cloruros pueden iniciar el proceso de corrosión electroquímica del acero. Inicio: agua, cloruros penetran por fisuras o juntas hasta alcanzar el acero. Segundo, oxidación. El acero se oxida produciendo óxidos expansivos con volúmenes de hasta 6 veces mayor, ¿no? Fisuración. La expansión del óxido genera tensiones internas que fisuran el concreto circundante, ¿no? Desprendimiento. El concreto se desprende, el spalling, exponiendo el acero, exponiendo más al acero y acelerando el proceso de oxidación. Influencia del tránsito en las fallas. El tránsito pesado es el principal agente externo de deterioro del pavimento rígido. Sus impactos se cuantifican mediante los ejes equivalentes de 8,2 toneladas, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí tenemos ejes equivalentes por paso. Particular, prácticamente nada, ¿no? Bus urbano tiene algo. Camión de 2 ejes tipo pesado está por el 2.I. Eh, camión de 3 ejes por el 4I.
hasta el tráiler cargado que anda por 8i, ¿no? Hemos visto nosotros para rígidos con 7.i y para flexibles con 11.i, ¿no? En las prácticas también lo hemos podido ver. Implicaciones para el diseño. Cuanto mayor sea el número de SALs acumulados durante la vida de diseño, mayor debe ser el espesor de la losa para evitar fatiga prematura. En Bolivia, el crecimiento del tráfico en sus rutas estratégicas ha superado las proyecciones de diseño en varios tramos, ¿no? Precipitando las fallas prematuras, ¿no? Ruta 4, el crecimiento del tráfico medio diario anual ha superado el 8% anual, ¿no? En la ruta F1, el incremento de camiones mineros, en el corredor biosánico, alta intensidad de tráfico pesado, ¿no? Y ahora esto de los combustibles, ¿no? Que también todo entra por carretera, ¿no? Contexto boliviano, ¿no? Retos específicos. Bolivia presenta condiciones particulares que intensifican la aparición de fallas en pavimentos rígidos. Conocerlas permite diseñar soluciones más robustas y adaptadas al contexto nacional, ¿no? Alta altitud. El altiplano, ¿no? 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, implica baja presión, alta radiación UV, bajas temperaturas nocturnas y gran amplitud térmica que aceleran el curling y la retracción plástica, ¿no? Diversidad climática. Desde climas secos y fríos del altiplano hasta zonas tropicales húmedas del oriente, cada región representa mecanismos de falla distintos que el diseño debe contemplar. Suelos problemáticos, suelos expansivos, arcillas, suelos colapsables. En Santa Cruz hay suelos expansivos y hay suelos colapsables. Por el lado de Charagua, ¿no? Son suelos muy finos y de baja capacidad portante, son frecuentemente en el altiplano y los valles, ¿no? Generando asentamientos y pérdida de soporte bajo las losas. Sobrepeso vehicular. La circulación de vehículos con exceso de carga en rutas mineras y agroindustriales es un problema estructural que acorta significativamente la vida útil de los pavimentos. Ejemplo de Bolivia, la carretera La Paz Oruro. La ruta F1 La Paz Oruro es una de las más transitadas de Bolivia, ¿no? Con un alto volumen de tráfico pesado, minero, industrial y de pasajeros. El tramo tiene pavimento rígido en algunos segmentos, ¿no? Construidos en diferentes periodos. Fallas identificadas: bombeo y escalonamiento en juntas transversales por su base erodable saturada en época de lluvias. Fisuras transversales asociadas al curling extremo por la alta altitud térmica del altiplano. Asentamientos diferenciales en zonas con suelos arcillosos, ¿no? Y desgaste superficial acelerado por el tráfico minero con sobrepeso. Lecciones aprendidas. Los tramos rehabilitados con base estabilizada con cemento y sistema de drenaje mejorado han mostrado un desempeño significativamente mejor y confirmado la importancia del drenaje en la fase del diseño, ¿no? Ejemplo, en Bolivia, ¿no? La doble vía Cochabamba-Santa Cruz. La ruta 4 atraviesa una gran variedad de climas y tipos de suelo, desde el valle cochabambino hasta las llanuras orientales. Esta diversidad ha generado un catálogo rico de fallas a lo largo de su extensión. Tramo Cochabamba-Confital. Fisuras longitudinales por movimiento de barras de amarre y suelos expansivos. Bombeo en zonas con napa freática superficial. Tramo Confital-Epizana. Curling severo por la amplitud térmica, roturas de esquina en zonas con cargas excéntricas y vehículos pesados. Tramo Epizana-Villatunari. Scaling por alta percepción de ciclos húmedos secados, ¿no? Erosión de la base acelerada, blow-up en tramos rectos con juntas obstruidas por vegetación. En los puentes tenemos harto problema de juntas obstruidas. Tramo Villatunari-Bolubulo. Asentamientos diferenciales por suelos tropicales blandos, fisuras diagonales y roturas estructurales en zonas sin drenaje lateral. Relación entre fallas y vida útil. Las fallas evolucionan en el tiempo siguiendo una curva de deterioro, perdón, una curva de deterioro acelerada. Intervenir en el momento correcto es la clave
para preservar la inversión inicial. Entonces aquí tenemos las curvas con mantenimiento preventivo y sin mantenimiento preventivo, ¿no? Mantenimiento y rehabilitación. Una falla detectada oportunamente puede corregir con intervenciones sencillas y económicas. La clave está en la inspección sistemática y el mantenimiento preventivo. Relación entre fallas y tipo de mantenimiento. Mantenimiento preventivo, ¿no? Sellado de grietas finas, renovación de sellos de juntas, limpieza de sistemas de drenaje. Se aplica antes de que aparezcan fallas visibles, más económico, digamos, un costo relativo de una unidad, ¿no? Mantenimiento correctivo. Rectificado fresado con diamante para escalonamiento, reparación parcial de losas, estabilización de base, se aplica ante fallas existentes. El costo relativo va a estar entre 5 y 10 unidades económicas, ¿no? Y rehabilitación mayor, reemplazo de losa, reconstrucción de base, nueva carpeta, se aplican cuando el deterioro es generalizado y severo. Su costo va a estar, su costo relativo entre 50 a 100 unidades, ¿no? Técnicas de reparación por tipo de falla. Tipo de falla, fisuras finas, ¿no? Menos de 3 milímetros, sellado con resina epóxica o poliuretano. Observaciones, intervención temprana de bajo costo. Escalonamiento, fresado con diamante, más reposición de pasadores, eficaz para diferencias menores a 10 milímetros, ¿no? Rotura de esquina, demolición parcial y reconstrucción con anclaje. Bombeo, grouting bajo las losas, más sellado de juntas. Restaura el apoyo bajo las losas. Blow up, reemplazo de losa y limpieza de juntas. Siempre verificar el espacio de dilatación. Scaling o craquelado. Una sobrecarpeta delgada de concreto o mortero epóxico. Verificar la adherencia previa, ¿no? Pérdida de soporte generalizada. Reconstrucción total de la base más la losa, ¿no? Intervención mayor a gran escala. Inspección visual. Índice de condición del pavimento o PCI. ¿Qué es el PCI? El Pavement Condition Index es diferente. Hemos llevado nosotros el PSI, ¿no? Ahora vamos a ver el PCI, ¿ya? Es un índice numérico de 0 a 100 que cuantifica el estado global del pavimento basándose en la identificación y cualificación de las fallas durante inspecciones visuales. Es el método más utilizado no solamente en Bolivia, ¿no? Para la gestión de pavimentos, ¿no? Entonces aquí tenemos la escala, ¿no? 100 es excelente, aquí está, entre 40 y 70 requiere mantenimiento preventivo, 25 a 40 rehabilitación mayor y menor a 25 reconstrucción, ¿no? La aplicación del PCI, la ABC utiliza el PCI como herramienta de gestión de la red vial fundamental. Las inspecciones se realizan periódicamente para determinar las prioridades de intervención y el tema del presupuesto, ¿no? Los criterios son PCI mayor a 70, mantenimiento rutinario. PCI entre 40 y 70, mantenimiento preventivo urgente. Y PCI entre 25 y 40, rehabilitación mayor. Y PCI menor a 25, ya reconstrucción. Herramientas de diagnóstico avanzado. Además de la inspección visual, existen herramientas instrumentales que permiten evaluar el estado estructural del pavimento de manera objetiva y no destructiva, ¿no? Uno, el deflectómetro de impacto. Mide las deflexiones superficiales bajo carga dinámica, permite calcular la rigidez de la losa, detectar vacíos bajo la losa y evaluar la transferencia de carga en las juntas. El GPR o georradar detecta vacíos bajo las losas, variaciones del espesor de las losas y segregaciones internas sin necesidad de calicatas o excavaciones, esencial para evaluar el bombeo, ¿no? Perfilómetro láser o IRI
Mide la rugosidad superficial del pavimento a velocidad de circulación. El IRI permite cuantificar el escalonamiento acumulado y la calidad de rodadura de manera objetiva, ¿no? Péndulo de fricción cuantifica la resistencia al deslizamiento de la superficie fundamental para detectar el pulimento de agregados y evaluar la seguridad vial en condiciones de lluvia. Tabla de resumen de falla, ¿no? Una síntesis de las principales fallas de pavimento rígido, causas, consecuencias y acción recomendada, ¿no? Falla, fisura transversal, causa puede ser retracción, fatiga, juntas mal espaciadas, ¿no? Ingreso de agua, pérdida de capacidad de soporte, ¿no? Es su consecuencia. Fisuras longitudinales, retracción, asentamientos, varas mal colocadas. Consecuencias, separación de carriles, deterioro progresivo. Fisuras diagonales, sobrecargas, tensiones combinadas y asentamientos, ¿no? Consecuencias, fracturas de la losa y inestabilidad. Fisuras plásticas, evaporación y oxidación en primeras horas, ¿no? Entrada de agua e inicio del deterioro superficial. Fisuras por retracción, pérdida de humedad en los primeros meses, ¿no? Reducción volumétrica y grietas profundas. Fisuras por fatiga, repetición de cargas vehiculares, ¿no? La consecuencia, fractura estructural progresiva. Rotura de esquina, cargas en esquina, pérdida de soporte, ¿no? Desprendimiento, ingreso ingreso acelerado de agua. Fallas en juntas y deformaciones. Desportillamientos o spalling, causa principal, impacto, infiltración de agua y sellado deficiente. Consecuencia, deterioro de la junta, ingreso de agua. Bombeo o pumping, agua y tránsito repetidos, ¿no? Pérdida de soporte de la losa. Escalonamiento o faulting, bombeo y erosión de base. Diferencia entre nivel de losa y golpes, ¿no? Levantamiento blow-up, expansión térmica, juntas obstruidas, elevación brusca del pavimento. Sellos deteriorados, envejecimiento del material sellante, entrada de agua y materiales incompresibles. Pérdida de transferencia de carga, pasadores corroídos o mal alineados, escalonamiento y deflexiones elevadas. Asentamiento de losas, compactación deficiente, erosión, consecuencia, deformación y fisuras. Deterioros superficiales y durabilidad. Falla alabeo térmico cooling. Causa principal, gradientes térmicos verticales, ¿no? Consecuencia, tensiones internas y fisuración prematura. Alabeo por humedad o warping. Diferencia de humedad vertical, ¿no? Entre la cara de arriba y la de abajo. Deformación permanente de la losa. Pulimento de agregados, abrasión del tránsito intenso, pérdida de fricción y riesgo de accidentes, ¿no? Desgaste superficial, abrasión y tránsito pesado, pérdida de textura y espesor. Scaling o desintegración, congelamiento, mala calidad superficial, desprendimiento de capas superficiales. Grietas en mapa o craquelado, retracción, relación álcali agregado y mala terminación, ¿no? Deterioro generalizado y entrada de agua. Relación álcali agregado, agregados reactivos más el álcali del cemento, ¿no? Expansión, grietas en mapa y pérdida de resistencia. Corrosión del acero, ingreso de agua y cloruros, fisuración y desprendimiento del concreto. Distribución típica de fallas por causa. Diseño deficiente, 22%. Construcción deficiente, 28%. Drenaje no adecuado, 20%. Sobrecarga vehicular, 18%. Y factores ambientales, 12%, ¿no? Interpretación. Los datos reflejan la distribución típica observada en estudios de pavimentos rígidos en América Latina. En Bolivia, el porcentaje asociado a la construcción deficiente y drenaje inadecuado tiende a ser superior al promedio regional, dada la variabilidad de los controles de calidad consecutiva y la intensidad de las lluvias estacionales, ¿no? La suma de causas de construcción, diseño y materiales supera el 50%, confirmando que la mayoría de las fallas son provenientes de las buenas prácticas técnicas. Prevención integral, un enfoque del ciclo de vida, ¿no? La prevención efectiva de fallas requiere atención en todas las etapas del ciclo de vida del pavimento, desde la concepción del proyecto hasta su operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, primero viene
Estudios y diseños, ¿no? Análisis de suelo, cálculo de espesores, diseño de juntas. Puesta en servicio, inspección inicial, señalización. Operación y monitoreo, PCI, IRI, deflectómetro de impacto periódicos, ¿no? Y finalmente, el mantenimiento y la rehabilitación, sellado, y grading y reposición de losas. Buenas prácticas de diseño y construcción. Diseño riguroso, aplicar el ISO 93 o el MPDG con parámetros calibrados para las condiciones locales bolivianas, incluir análisis de fatiga y erosión de base. Materiales de calidad, verificar agregados, granulometría, dureza, reactividad, usar cemento de bajo álcales y diseñar con mezclas con relación de agua-cemento menores a 0,45 y módulos de rotura del hormigón de 4,5 megapascales. Control constructivo, supervisión estricta de comparación, nivelación de base, colocación de pasadores, corte oportuno de juntas y curado eficiente, ¿no? Drenaje efectivo, diseñar sistemas de drenaje longitudinal y transversal y subterráneo que impidan la acumulación de agua bajo las losas, especialmente en época de lluvias. Programa de inspección y mantenimiento preventivo. Un programa sistemático de inspección y mantenimiento preventivo es la estrategia más efectiva como costo-eficacia para garantizar la durabilidad del pavimento rígido. En el año 0 a 2 de la apertura a tráfico, bueno, en el 0 se hace la inspección de recepción, ¿no? Se verifica juntas, sellos, corrección de defectos constructivos, ¿no? Años 3 a 5, primera renovación de sellos, habíamos dicho que duran de 5 a 8, ¿no? Levantamiento del PCI, sellado de fisuras finas, limpieza de drenajes, ¿no? Año 6 al 10, segunda renovación de sellos, evaluación con deflectómetro, corrección de escalonamientos con griding, ¿no? Y años 11 a 20, mantenimiento mayor, posible reposición parcial de losas, evaluación estructural completa, ¿no? Evolución del costo de la intervención, ¿no? El mantenimiento preventivo, sello de grietas, tiene, tiene un costo muy bajo, ¿no? La renovación de los sellos de las juntas, también. El fresado con diamante ya tiene un poco más de costo, ¿no? La reparación parcial es más cara, la reposición de losas es más cara y la reconstrucción total es mucho más cara, ¿no? Conclusiones. Las fallas en los pavimentos rígidos son el resultado de la interacción entre diseño, materiales, construcción, ambiente, tránsito, ¿no? Aunque algunas son superficiales, otras comprometen directamente la capacidad estructural del pavimento y reducen su vida útil, ¿no? Diseño adecuado, espesor correcto, sistema de juntas bien diseñado y parámetros calibrados para las condiciones bolivianas, ¿no? Altitud, clima y suelo. Construcción controlada, materiales de calidad, compactación correcta, curado eficiente y corte oportuno de las juntas como pilares de la durabilidad. Drenaje efectivo. Un buen sistema de drenaje es la medida más costo efectiva para prevenir el bombeo, erosión de base y pérdida de soporte, ¿no? Mantenimiento preventivo. Inspecciones periódicas con el PCI, el FWD, e IRI, el deflector, ¿no ve? El IRI también se mide con la ruedita de Merlín, ¿no? Y actuación temprana garantizan un pavimento más seguro, durable y económicamente sostenible, ¿no? ¿Alguna consulta, algún comentario, queridos colegas? Vamos a ver entonces un poco del diagnóstico de patología y fallas en pavimentos rígidos, ¿no? Se ha pretendido hacer una guía técnica para identificar, analizar y evaluar deterioros en pavimentos de concreto con referencia a la realidad boliviana.
Contenidos de la presentación, ¿no? Fundamentos, concepto clave, patología, falla y diagnóstico. Etapas del diagnóstico, recopilación, inspección visual y clasificación, evaluación técnica, severidad, extensión estructural y juntas. Herramientas e informe, equipos, índices PCI y recomendaciones, ¿no? Y finalmente, gestión de mantenimiento, relación diagnóstico, intervención y conclusiones. Fundamentos del diagnóstico. Conceptos esenciales que todo técnico debe dominar antes de intervenir en un pavimento rígido, ¿no? ¿Qué es el diagnóstico de pavimentos rígidos? El diagnóstico es el proceso técnico sistemático mediante el cual se identifican, analizan y determinan las causas de los deterioros presentes en un pavimento de concreto. Su finalidad es establecer el estado estructural y funcional del pavimento para definir las acciones de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción más adecuadas. Patología. Cualquier deterioro, defecto o anomalía que afecta al pavimento, ya sea superficial o estructural, ¿no? Falla. Estado en el que el pavimento pierde parcial o totalmente su capacidad para soportar las cargas de tránsito de forma segura. Diagnóstico. Proceso de recopilación y análisis de información para identificar el tipo de deterioro, sus causas, su gravedad y las medidas correctivas apropiadas. ¿Por qué es importante un diagnóstico correcto? Un diagnóstico bien realizado constituye la base de cualquier intervención sobre un pavimento rígido. Sin él, se corre el riesgo de ejecutar reparaciones innecesarias o insuficientes, malgastando recursos públicos escasos en Bolivia, donde la red vial enfrenta limitaciones presupuestarias importantes. El diagnóstico adecuado es especialmente crítico. Evita reparaciones innecesarias. Se interviene únicamente donde y cuando es realmente necesario intervenir. Detecta fallas antes de que evolucionen, ¿no? La detección temprana reduce exponencialmente los costos de reparación. Optimiza los recursos de conservación. Permite priorizar intervenciones según severidad y la extensión del daño. Objetivos del diagnóstico. Identificar el tipo de deterioro. Clasificar con precisión la patología observada en campo, ¿no? Segundo, determinar la causa. Distinguir entre un síntoma visible y el mecanismo que lo origina. Tercero, evaluar la severidad y extensión, ¿no? Cuantificar el daño para priorizar y dimensionar la intervención. Cuatro, definir la intervención. Seleccionar entre mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción, ¿no? Y cinco, prolongar la vida útil, ¿no? Optimizar el ciclo de vida del pavimento y reducir los costos totales. Etapas del diagnóstico. Un proceso estructurado en fases garantiza la calidad, fiabilidad de los resultados obtenidos en campo y en laboratorio. Las cuatro etapas del diagnóstico. Primero, recopilación. Segundo, inspección. Tercero, clasificación. Y cuarto, evaluación. Cada etapa aporta información complementaria. Omitir cualquiera de ellas compromete la fiabilidad del diagnóstico final y puede conducir a intervenciones inadecuadas, ¿no? Etapa 1. Recopilación de información previa. Antes de inspeccionar el pavimento, es imprescindible reunir toda la información disponible sobre el proyecto. En Bolivia, esta información a menudo se encuentra dispersa entre el Ministerio de Obras Públicas, ABC y los gobiernos departamentales. Información del proyecto: planos y memorias de cálculo, espesor de losas, tipo de concreto, resistencia a la flexión y compresión, tipo de base y subbase y el módulo de reacción, ¿no? Información de servicio: volumen y tipo de tránsito, historial de mantenimiento previo, condiciones climáticas de la zona, incidencias reportadas por los usuarios y la edad del pavimento en servicio. Etapa 2. Inspección visual en campo. La inspección visual es el primer procedimiento de campo y es el más fundamental. Consiste en recorrer el pavimento de forma sistemática, identificando y registrando todos los deterioros observados. En vías bolivianas de alta montaña, las variaciones térmicas extremas entre día y noche agravan significativamente la aparición de grietas, ¿no? ¿Qué identificar? Grietas y roturas, bombeo y escalonamiento, desportillamientos, pérdida de sellos, desgaste superficial. ¿Qué registrar?
Ubicación progresiva, ¿no? Longitud y ancho, nivel de severidad, fotografías y croquis, ¿no? Y cantidad de losas afectadas. Registro fotográfico, ejemplo en Bolivia. El registro fotográfico sistemático es una herramienta fundamental en el diagnóstico en Bolivia. Organismos como la ABC y las unidades de conservación vial utilizan fichas fotográficas georreferenciadas para documentar el estado de la red pavimentada, ¿no? Grieta longitudinal, grieta al eje de la vía, frecuentemente en la ruta La Paz Oruro, por diferenciales térmicos altiplánicos. Rotura de esquina, fractura diagonal de la esquina de losa, indicativa de pérdida de soporte de tránsito, pesado, eh, 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 ¿cómo es? De tránsito muy pesado, ¿no? Bombeo, expulsión de finos y agua por las juntas, muy frecuente en zonas lluviosas del Chapare y de los Yungas. Clasificación de las patologías. Cada tipo de deterioro responde a mecanismos distintos y exige estrategias de intervención específicas. Clasificación general de patologías estructurales, ¿no? Ruptura de esquina, fractura de losa, fisuras por fatiga y pérdida de soporte. Funcionales, escalonamiento, pulimento, pérdida de textura y desgaste superficial. Juntas, pérdida de sello, desportillamiento, abertura excesiva y desplazamiento. Drenaje, bombeo, erosión, infiltraciones y asentamientos, ¿no? Patologías estructurales. Las patologías estructurales afectan directamente la capacidad resistente del pavimento, comprometiendo su aptitud para soportar las cargas de tránsito. Son las más graves y costosas de reparar si no se detectan a tiempo. Rotura de esquina, fractura diagonal que separa en un triángulo la esquina de las losas, generalmente causada por pérdida de soporte y cargas concentradas. Fractura de losa, división de la losa en dos o más fragmentos. En Bolivia frecuentemente asociada a sobrecargas de camiones mineros con rutas departamentales de Potosí, ¿no? Fisuras por fatiga, red de fisuras progresivas originadas por la repetición de cargas que superan la resistencia a presión del concreto, ¿no? Pérdida de soporte, separación entre la losa y la base que generan deflexiones excesivas y aceleran la aparición de otras patologías, ¿no? Patologías funcionales. Las patologías funcionales no comprometen inmediatamente la estructura del pavimento, pero sí afectan la comodidad, seguridad y economía del transporte. Su detección temprana permite intervenciones de bajo costo antes de que se conviertan en problemas estructurales, ¿no? Entonces está el escalonamiento, el desnivel entre las losas adyacentes provoca impacto dinámico, daño a vehículos y riesgo de accidentes. Pulimento, la reducción de la rugosidad superficial aumenta el riesgo de aquaplaning, especialmente en rutas con precipitaciones frecuentes. Y el desgaste superficial, que es la pérdida progresiva de la capa superior del concreto, expone los áridos y reduce la textura de la superficie. Patologías en juntas. Las juntas son elementos más vulnerables del pavimento rígido. Una junta deteriorada permite el ingreso de agua y materiales incompresibles, lo que acelera notablemente el deterioro de toda la losa. En Bolivia, el uso de selladores inadecuados o la falta de mantenimiento periódico de las juntas es una causa frecuente de fallas prematuras, ¿no? Primero, pérdidas de sello. El sellador se deteriora, endurece y se desprende, dejando la junta expuesta, ¿no? Desportillamiento, rotura de los bordes de la junta por cargas, movimientos térmicos o materiales incompresibles atrapados. Abertura excesiva, la separación superior a la prevista en el diseño, ¿no? Indicativa de movimientos diferenciales de contracción excesiva. Desplazamiento, movimiento horizontal de la losa respecto a su posición original, asociando empujes térmicos o falta de anclajes. Patologías por drenaje. El drenaje deficiente es responsable de gran proporción de las fallas estructurales de un pavimento rígido. En Bolivia, la estación lluviosa, noviembre a marzo, somete a la red vial a caudales elevados que, combinados con sistemas de drenaje insuficientes o colmatados,
generan deterioro acelerados. Por ejemplo, es política en la ABC, antes de entrar a la época de lluvias, en más o menos septiembre, terminando septiembre, en septiembre, con las microempresas que se tienen, se hace la limpieza de todo el sistema de drenaje de las carreteras, ¿no? Se limpian cunetas, se limpian alcantarillas, para empezar la época de lluvia en condiciones óptimas de trabajo, ¿no? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, el bombeo, expulsión de agua y material fino por las juntas al paso de cargas, señal inequívoca de pérdida de soporte bajo la losa. Erosión de la base, pérdida progresiva de material de la base por acción del agua, creando vacíos que provocan el colapso de la losa. Infiltraciones, entrada de agua a través de grietas y juntas sin sello, satura la subbase y reduce drásticamente el módulo de reacción K. Asentamientos, hundimientos diferenciales de la losa por erosión o liquefacción del suelo de apoyo, frecuentes en zonas lacustres del altiplano. Como siempre, queridos colegas, nos daremos los 15 minutitos ya y un cafecito y continuamos. Gracias.